Mis hermanos, quiero notificarles antes de que entremos a la palabra de Dios que desde hace algunos días se ha estado transmitiendo en vivo la señal del servicio, donde ahorita que estamos en el culto y ya hay una hermana que vía internet está escuchando el servicio desde que inició. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel, que está ocupado de eso. Y ya contestó que se escucha clarito, que todo se oye muy bien. Está escuchando el culto en vivo allá en Francia, nuestra hermana Miriam. Le mandamos un saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana, que pues hasta ahí llega la palabra de Dios. Hermanos amados, vamos a meditar en la palabra que nos da vida. Vamos a partir con la ayuda de Dios en el consejo en esta tarde, en un versículo bastante conocido, pero de todas maneras les invito a que lo localicen y lo leamos todos en el nombre del Señor Jesús. En el libro de los Salmos 119, 105. Yo sé que al citarlo algunos lo recuerdan de inmediato y lo traen a su memoria. Salmo 119, 105. Les rogamos que se pongan de pie los que puedan hacerlo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Salmo 119, 105. Leemos todos en el nombre del Señor Jesús. Quien pueda hacerlo de pie, hágalo de pie con reverencia. Dice el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Les ruego que se sienten y que presten atención a la palabra. Aquí el único importante es el Señor Jesús, y Él merece que dediquemos, ¿verdad?, toda nuestra atención, todos nuestros sentidos para sacar el provecho de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El tema de hoy es el propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Con la ayuda del Señor Jesús, sobre eso vamos a meditar. Y el salmista pudo expresar estas palabras: lámpara es a mis pies tu palabra. Dios ha hablado al hombre desde el principio en diversas maneras, desde su creación, que proclaman su gloria. Dios ha hablado al hombre. Dios ha enviado mensaje al hombre con un propósito. ¿Para qué el Señor, hermanos, habla al hombre? Bueno, aquí la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Para ti, ¿qué es la palabra? ¿De qué te sirve la palabra? El salmista expresó en una comparación que la palabra le servía para alumbrar. Lámpara es a mis pies. Cuando dice la Escritura lámpara, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Algo que alumbra, algo que resplandece en la oscuridad. Una lámpara, hermanos, carece de sentido si no está encendida, si no está prendida. De nada sirve tener una lámpara si no tiene pilas, si no tiene conexión a una fuente de energía. Y lumbrera a mi camino, que alumbra mi camino. ¿Para qué Dios ha dejado su palabra, hermanos? Esta primera comparación con una lámpara. Todos sabemos que una lámpara tiene utilidad cuando hay
ausencia de luz. Cuando hay oscuridad es cuando necesitamos luz. ¿Para qué necesitamos luz? Para ver bien dónde vamos caminando. Para ver bien, hermanos, qué debemos evitar, dónde está el peligro, por dónde no conviene ir, por dónde conviene ir. De manera, amados hermanos, que la palabra de Dios nos alumbra por dónde debemos caminar. Cuando nuestro hermano Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, nos habla, a partir del versículo 18, segunda de Pedro, capítulo 1, le damos la gloria a Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Gloria al Señor Jesús. Amén. Segunda de Pedro 1, 18. Aleluya, alabado sea el Señor Jesús. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. De manera que este libro que tenemos hoy en nuestras manos es una recopilación de lo que Dios quiso decir al hombre, de lo que Dios mismo, hermanos, envió. Como dice la Escritura, nuestro hermano Pedro, nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo. Es Dios el que nos ha hablado. Hoy, con mucha facilidad y también con mucha temeridad, los hombres cuestionan la legitimidad de la palabra y dicen: ¿pero quién escribió ese libro? ¿Acaso no fueron hombres los que escribieron ese libro? ¿Hombres como tú y como yo? Bueno, la Escritura, hermanos, tiene una característica: que los hombres fueron inspirados por Dios. Inspirados por el Espíritu Santo, hablaron y escribieron. Este libro, hermanos, contiene desde la historia del Génesis en el principio hasta la historia del futuro, que es Apocalipsis. Porque ahí revela Dios lo que va a suceder y ya nos los ha dado a conocer. Sin embargo, se escribió por hombres tan diversos como los que cuidaban animalitos, los que cuidaban ovejas, por reyes, por hombres entregados a Dios, pero por hombres que vivían en el campo, por diversas personas de distintas condiciones sociales, que si se hubiesen puesto de acuerdo para hacer un concilio y sentarse a escribir, no lo hubieran podido hacer. Y pudiéndolo hacer, no lo hubieran querido hacer, porque esta Escritura nos retrata, alumbra tanto que revela. Hoy los científicos dicen escanea. ¿Y qué es escanear? Que pasa y va revelando los mínimos detalles. De manera que la Escritura nos habla a detalle de cómo somos,
de nuestros sentimientos, de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de nuestros caminos. Y como el creador del universo es el que mandó a hombres que hablen, que enseñen, que redarguyan, que prediquen esta palabra, es porque Dios tiene interés en que nos vaya bien en nuestro caminar diario, en nuestro tránsito hacia la vida eterna. Vamos caminando hacia la vida eterna y con mucha facilidad, y sobre todo si hay oscuridad, nos podemos extraviar, nos podemos perder. Hermanos, yo les pregunto, ¿cómo vive el mundo hoy en día? ¿Viven llenos de luz o viven en oscuridad? Las obras mismas testifican, la maldad se ha multiplicado, el pecado abunda. Y por causa del pecado vienen las desgracias, los robos, los hurtos, los hijos malagradecidos. Bueno, todo lo que dice la palabra que va a suceder está sucediendo, porque Dios conoce todas las cosas. Por eso, por esa causa, el hombre que quiere caminar correctamente necesita estar atento a la palabra. Necesita estar pendiente de lo que dice la Escritura, porque esta palabra profética es segura. Lo que dijo desde hace miles de años se ha cumplido, se seguirá cumpliendo, y todos nosotros somos testigos cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. De manera que es una palabra segura, es una palabra certera. Los hombres de ciencia hoy dicen lo más probable, el 90% de probabilidades. Y yo creo esto, pero la palabra de Dios no dice así. La palabra te dice, de cierto te digo, dice el Señor. Así dice el Señor, hablaban los profetas. Esta es la verdad. No da lugar a dudas, es una palabra segura. Pero ¿para qué nos manda esta palabra el Señor Jesús? A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Para usted qué es estar atento? Estar muy pendiente, aguzar los sentidos de tal forma que uno pueda ver los detalles mínimos que puedan darnos información suficiente, contundente, para que podamos ver con claridad las cosas. Es, hermanos, sorprendente que hombres de grandes estudios académicos, con doctorados y maestrías, no logren ver las cosas y haya un extravío tal que, hermanos, desechando la palabra, se vuelcan hacia un materialismo, negando al Creador, negando la creación, negando que esta palabra es la única que nos puede guiar en este mundo que está en tinieblas. Preguntan las personas, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué de las guerras? ¿Por qué hay muchas enfermedades? ¿Por qué? Y todavía llegan a decir, si hubiere Dios, no hubieran enfermedades. Pero, amados hermanos, no es esa la causa. Lo que ha sucedido es que esta palabra la han desechado, la han hecho a un lado, la han puesto fuera de su vida, y entonces vemos solo el resultado. Un mundo en tinieblas, un mundo en pecado, donde prevalece el egoísmo, la vanidad, la soberbia, el orgullo, la altivez, el engreimiento, la envidia y muchas cosas que llevan al hombre, hermanos, a un caos en su vida. El hombre no quiere que le digas nada. Ponen un alto cuando tú quieres hablarle de que hay una luz que puede alumbrar su camino. Ponen un alto y dicen, no me digas nada, yo así estoy bien, yo sé lo que hago, no me digas absolutamente nada. Cuando vemos hacia dónde está caminando la humanidad, la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno.
Desde el principio, el Señor Jesús, cuando habló hace 2000 años, le dijo: generación perversa. Y si el Señor llamó a esa generación perversa, ¿cómo está ahorita el mundo si la maldad se ha multiplicado? ¿Cómo la llamaría? El Señor Jesús le dijo a su iglesia: escapad de esa perversa generación. ¿Y en qué consiste la perversidad? Hermanos, en que vino la luz y el hombre amó más las tinieblas que la luz. No le des la palabra. Para muchos es vergonzoso. ¿Qué van a decir? Que eres un religioso. ¿Qué van a decir? Que eres un fanático. Te estás yendo a ese templo. ¿Qué te van a enseñar? Te van a enseñar a ser estricto. Hermanos amados, el Señor sabe qué necesitamos. El que nos hizo sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero en tanto el hombre desecha la luz, quiere quedarse con las tinieblas. Por eso estamos viviendo como estamos. Solamente el que no quiere ver, solamente el que voluntariamente cierra sus ojos, no puede ver la situación y el porqué de las cosas. Pero si tan solo estuviésemos atentos a esta palabra, hermanos, nuestro entendimiento se alumbraría y nos daríamos cuenta como antes nosotros vivíamos, y ahora nos damos cuenta de cómo caminamos, cómo estamos, nos damos cuenta hacia dónde nos va a conducir nuestros pasos. Estamos pendientes porque nuestros ojos se han fijado en esta palabra que es maravillosa. Cuando aquel hombre de gran literatura inglés estaba muriendo, era un escritor famoso y tenía una biblioteca llena de libros. Y estando en su cama de agonía, le dijo a su ayudante: tráeme el libro. Y el ayudante le dijo: oye, pero ¿cómo me dices tráeme el libro si tienes miles de libros? Solo hay uno que se puede llamar el libro, le dice. Solo hay uno, es la palabra de Dios. Porque es una palabra que fue inspirada por Dios para alumbrar nuestras mentes. El enemigo de nuestras almas se ha encargado, hermanos, de cegar. Dice en segunda los Corintios capítulo 4. Gloria al Señor Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 4. Versículo desde el versículo 1, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 1. Gloria al Señor Jesús. Dele la honra y la gloria al Señor Jesús. Amén. Segunda a los Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús el Cristo. Y a su nombre le damos toda la gloria. Bendito sea el Señor Jesús. Este es un evangelio que se ha predicado por mucho tiempo. Es un evangelio, hermanos amados, que tiene que predicarse sin que se adultere. La palabra de Dios no admite adulteración. El hombre a veces trata de acomodarse. El hombre trata más bien que la palabra se acomode. Busca algunos textos para acomodarse. En una ocasión una persona me decía: oye, pero ¿de qué me hablas si el Señor tomó vino? A ver, me estaba hablando de una santidad. ¿Qué me quería decir? Pero si el Señor tomó vino, con eso estaba tratando de justificar que le gusta el vino. Entonces el hombre trata de amoldar la palabra a su propia vida, a su propio estilo de vida, en lugar de amoldarse él a la palabra de Dios. No queremos amoldarnos a la palabra de Dios, queremos amoldar los textos. Y como decía un hermano, agarramos textos como pretextos nada más para seguir con una vida disoluta, para seguir con una vida, hermanos, a nuestra propia conveniencia. Pero dice la Escritura que si alguno no logra tener esas revelaciones, porque el Dios de este siglo, que el Señor Jesús lo reprenda, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Esta palabra es una luz que revela el camino correcto, que revela el camino exacto, pero a la gente no le gusta, porque con la palabra se ve reflejado. Cuando alumbras, ves las cosas como son. Dicen que en la noche todos los gatos son pardos, pero prende la luz y vas a ver cómo son realmente, ¿verdad? Porque las cosas en la oscuridad se ven como uno las ve, pues ni siquiera ve. Pero cuando se prende la luz, se enciende la luz, se ven con claridad todas las cosas. Alabamos a Cristo Jesús. Se ve con claridad dónde están nuestros pies, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya con la luz ya no hay lugar, hermanos, a que el hombre se confunda. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Verso 19. Le damos la gloria a Cristo Jesús. San Juan 3, 19. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor Jesús. La noche, la oscuridad es para dormir, ¿cierto o no? La noche, ¿verdad?, es para dormir. No se puede trabajar, no se puede hacer nada. Es para que el hombre descanse. Y vean los lugares donde no hay esa luz eléctrica. ¿Qué hace? ¿A qué horas duerme la gente? Pues está entrando la noche, ya no hay luz, no tiene energía eléctrica, se acuestan a dormir. Pero ¿qué pasa cuando amanece? Empieza a amanecer y ya tienen que levantarse. Viene la luz, la misma luz entra y dice: y es hora de levantarse. La luz alumbra y dicen: y es hora de levantarse. En la noche no se puede trabajar. Gloria a Cristo Jesús.
Pero el hombre ha metido la modernidad y mete luz y mete luz. Y ahora los hombres se quedan hasta las 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando deberían estar descansando. Luego llega la luz y en lugar de que digan, gracias a Dios que viene la luz, ven que entra el rayo de luz por la ventana, dicen, corre la cortina, no quieren la luz. Cierran la cortina para que no entre la luz. ¿Por qué? Porque les va a despertar. Y muchos creen que corriendo la cortina ya no van a tener luz. Pero la luz ahí está. El que no quiere la luz es uno. Y dice la Escritura que el hombre aborrece la luz porque se va a ver que sus obras son malas. Esta palabra nos dice lo que somos. Nos dice cómo somos. Nos dice, hermanos, tal cual. No hay lugar a dudas. El Señor Jesús siempre habló con la verdad porque nos ama. Pero como hemos escuchado muchas veces, la gente dice, hermano, es que la verdad no peca, pero incomoda. Porque te hace sentir mal. Porque si alguien te dice la verdad, no nos gusta. Dice aquí la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero esta palabra vino para alumbrarnos. ¿O acaso Dios es malo que no quiere que caminemos en la verdad? Pero es que el hombre no quiere la verdad, quieren la mentira. Todo lo que nos va a dañar, ¿verdad?, nos atrae. Seducidos por el pecado, ahí vamos, hermanos. Sin embargo, Dios no quiere que abramos los ojos, quiere que veamos las cosas y nos deja su palabra. Pero el hombre no quiere. Llévale la palabra a alguien. No quiere. Pero dile, viene un grupo famoso aquí. ¿Y cuánto es? Ahorita lo pago. Pero para eso sí, les gusta, hermanos, el mundo y las cosas que hay en el mundo. Y el Señor Jesús dijo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo vive guiado, hermanos, no por la luz de la palabra. El mundo vive guiado por sus sentimientos, por sus pensamientos, por sus concupiscencias. Y hay gente que dice, no, hermano, aquí la vida es una y hay que disfrutarla. Nosotros podemos decir amén. Y la única forma de disfrutar la vida es caminando como Dios quiere. Es la única manera. Pero si no nos damos cuenta, si no estamos conscientes de esto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué pasa, hermanos? No sé si alguien lo ha experimentado cuando está yendo en la noche, en una noche oscura por un camino. Y a veces yo a propósito lo he hecho. Digo, voy a ver qué se siente. Estoy viniendo a 80, 90, 100 kilómetros por hora y digo, apago la luz. Y estoy yendo a una velocidad. Y cuando apagas la luz, ¿qué creen que se siente? Terror. Porque no ves nada. Y sabes que el camino es angosto. Que para que no te salga del camino, necesitas la luz. Pero no creas si solo son segundos. Solo para ver qué se siente. Le apago el botón de luces y queda todo oscuro y estoy yendo, pero así enseguida, cuestión de segundos, lo vuelvo a prender y ya veo el camino y me siento tranquilo. El hombre camina en este mundo sin la luz de la palabra. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si el hombre no quiere la palabra, rechaza la palabra, ¿cómo está caminando? ¿Hacia dónde está yendo? Y todavía se atreven a decir, déjame, así estoy bien. ¿Bien qué? ¿Hacia dónde vas? Si ni siquiera estás viendo hacia dónde vas. Bendecimos al Señor Jesús. Ahora bien, permítame decirle algunas cosas más. Esta palabra no tiene ningún efecto si solo la tenemos sin hacer caso, sin estar atentos a la palabra. Hay gente, yo he llegado a hogares que en la puerta de su casa o en su sala tienen una mesita y tienen una escritura abierta. ¿Y saben dónde la tienen abierta?
Salmo 91. Lo mismo da que la tengan cerrada. Porque esta palabra no es un amuleto, ¿verdad? No es un amuleto para que la tengas ahí abierta y que digan, ay, si no la vivimos, si no la tomamos, si no se enciende en nuestro interior la palabra, da lo mismo que la tengamos cerrada o que no la tengamos. La palabra de Dios solo es efectiva cuando alumbra nuestro corazón, cuando alumbra nuestra mente, cuando alumbra nuestro entendimiento. Gloria al Señor Jesús. Porque si no, de nada sirve, hermanos. Les voy a decir la verdad, de nada sirve. ¿Se acuerdan de aquella anécdota que les platiqué cuando una mujer no podía dormir y vio a una que era creyente y le dijo, hermana, no puedo dormir? ¿Qué me recomienda? Pues agarre la escritura y póngasela aquí atrás y se va a dormir, va a ver. Lo hizo aquella otra mujer que no podía dormir y al día siguiente fue y se quejó con el pastor. Oiga, pastor, esta hermana me dijo que yo así podía dormir, que me ponga la escritura ahí. ¿Y cómo amaneció? Con un tremendo dolor de cabeza aquí. Pues sí, si la escritura no es para eso póngase una almohada para que pueda descansar. La palabra de Dios no entra por ósmosis, no se transmite por los poros. La palabra de Dios tiene que leerse, hermanos, tiene que leerse, tiene que adentrarse, tenemos que comerla como un alimento, gloria al Señor Jesús. La palabra es un alimento que tiene que penetrar en nuestro interior para que alumbre, gloria al Señor Jesús. Si no la tomamos, no sirve de nada. Gloria a Dios. Usted, le voy a poner un ejemplo. Usted llega a un restaurante y dice, a ver qué hay de comer. Y le traen el carnet o la carta o el menú. Y hay muchos que tienen una foto y ve un platillo y dice, se ve bueno. Y con eso decir, se ve bueno, ya se llenó. Ya dice, a ver, así está bien, ya me llené. ¿Qué tiene que hacer para que, ya lo vio bueno? Pero el alimento no hace ningún efecto con solo verlo. Tenemos que comerlo. Amén. Tenemos que comerlo. Y para el alma, esta palabra es su alimento. Y si no comemos la palabra, no va a tener ningún efecto. Más si la empolvamos y ahí está empolvada y de repente nos acordamos que tenemos palabra. Tenemos que meditarla, leerla, asimilarla. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Cuántas veces comemos nosotros? ¿De verdad? A veces hasta 4. Si este cuerpo te pide más, a veces le damos hasta 5. Pero ¿y la palabra? Y de repente andamos tropezando. ¿Por qué? Porque hay oscuridad en nuestra vida. La palabra es lámpara, pero si la prendemos, amados hermanos, si la encendemos, alabamos a Cristo Jesús. Voy a poner otro ejemplo de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es su propósito? Es revelarnos cómo somos. Santiago, apóstol, dice que es como un espejo. Hay una persona que sin darse cuenta se mancha la cara, se ensucia su cara y va caminando y alguien le dice, oye, está manchada tu cara. No es cierto, estoy bien. Bueno, pues está bien, no lo cree. Y pasa otro y dice, está manchada tu cara. Yo estoy bien así, porque no se puede ver. Pero vamos a pensar que le dan un espejo. Le ponen un espejo. Le voy a preguntar, ¿para qué sirve el espejo? Va a reflejar exactamente lo que es él. Y cuando se dé cuenta, vea el espejo y diga, de verdad, lo que me decían, solo yo no me daba cuenta. El espejo me reflejó y me mostró que estoy sucio. Le pregunto, ¿va a agarrar el espejo para limpiarlo? ¿Qué necesita? Agua para lavarse, ¿verdad? El espejo solo le va a mostrar cómo está. La palabra de Dios solo nos va a mostrar
cómo estamos. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, de nada nos va a servir. Pero vamos a pensar que esta persona que tenía la cara manchada, agarra y dice, ya me di cuenta, ya me convencí, voy a lavarme la cara. Se lava la cara y ya que se acerca al espejo dice, ya estoy limpio. ¿Qué hace? ¿Rompe el espejo y dice, ya no me sirve el espejo? No, lo conserva. ¿Por qué? Porque sabe que con eso va a estar confrontando continuamente cómo está. Así es la palabra de Dios. Vamos a leer en Santiago, gloria a Cristo Jesús, capítulo 1. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Santiago, capítulo 1, verso 19, hasta el verso 25. Repito, Santiago, capítulo 1, verso 19, al verso 25. ¿Decimos amén? Leamos juntos. Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Decimos amén? Leemos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Muy bien, consejo del Señor. Todo hombre, y aquí cuando dice hombre se refiere al género humano, hombre y mujer, sea pronto para oír. Sea pronto para oír. Esté dispuesto a escuchar antes de querer responder, porque a veces, hermanos, por nuestra mente pasan pensamientos. Cuando alguien te va a decir algo, uno cree ya saberlo. A veces queremos decirle, ni me digas, ya sé que me vas a decir. Nos sentimos que sabemos bastante, muy capaces, y decimos, no, ni me digas, ya sé lo que me vas a decir. Ya sabes lo que te voy a decir, ni siquiera te imaginas, pero ya sabes. Más el Señor nos dice que seamos prontos para oír, estemos dispuestos a oír. ¿Y qué más? Tardos para hablar. Alguien decía, por eso nos dio 2 orejas y una sola boca. Tenemos que oír lo doble de lo que hablamos, porque a veces hablamos más de lo que oímos. No dejamos hablar al otro, porque nosotros queremos hablar y hablar y hablar. Hermanos, seamos prontos para oír. Y en este caso, ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Antes de hablar, eso ya me lo sé, eso siempre predica el hermano, seguramente le fueron con el chisme y por eso está hablando así. Antes de hablar, mejor vamos a escuchar.
y no enojarnos, tardo para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, está muy ajena a la justicia de Dios. Por tanto, o por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué, hermanos? La cual puede salvar vuestras almas. ¿Y cómo puede salvar mi alma? Si la escucho con atención, pero sobre todo lo que dice más adelante, si la practico. Siendo oidor, pero más que oidor, hacedor de la palabra. De nada me va a servir oír y oír y oír si no hago la palabra. Hay cosas que no entendemos de la palabra. Yo les digo, soy el primero que me apunto. Hay cosas que no entiendo. Pero alguien dijo, no te preocupes en lo que no entiendes. Por favor, ocúpate en hacer lo que sí entendiste. Lo que ya entendiste, practícalo, hazlo. Porque a veces entendemos, pero no queremos hacerlo. No queremos hacerlo y estamos preocupados. ¿Por qué dice Apocalipsis tal cosa? Hermanos, lo sencillito, lo que dice es, orad siempre, estad siempre gozosos. Eso está fácil de entender, hazlo, nada más. Pero queremos entender todas las cosas. Lo poquito que logres entender, practícalo. Practícalo, esfuérzate. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa cuando yo solo escucho y puedo hasta decir, está muy bonita la palabra, mira qué bonita palabra, pero si no lo hago, ¿qué dice el texto? Engañándoos a vosotros mismos. Bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Si decimos que la palabra de Dios es buena y no la hacemos, nos estamos engañando, hermanos. A Dios nunca lo vamos a engañar, solo nosotros. Nos engañamos. Es como les decía, llego al restaurante y pido la carta y me la dan con una foto muy bonita y veo, un pokchuk, se ve delicioso. Y le digo, ¿cuánto es? No, pues ya la vi, ya me llené con eso. ¿Verdad que no hacemos eso? Bueno, y si te vienen y dicen, yo quiero un platillo de estos, porque se ve muy, muy apetitoso, y me lo traen, y ya lo veo en la realidad, y digo, está muy bueno, qué sabroso está, y me paso diciendo todas las bondades, pero no lo como, ¿de qué me sirve? Ninguno le sirve en el platillo y porque se vio bonito, diga, ¿cuánto es, mesero? Aquí está, ya me voy porque ya lo vi. ¿Tengo qué? Comerlo. Y hermanos, esta palabra, aquí hay algo importante. Si alguien no tiene hambre, no le va a dar sabor. Necesita desear comerla. Necesita anhelar comer esta palabra. Si alguien no quiere comer la palabra de Dios, lo va a comer hasta forzado, a disgusto, no le va a gustar. Pero esta palabra solo es efectiva cuando la comemos, cuando la degustamos, cuando la saboreamos. Tiene que entrar en nuestra vida la palabra. Por eso dice Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra. La palabra en sí va a alumbrar, porque es una lámpara. Pero tiene que estar en nuestro interior para que alumbre nuestro corazón, para que alumbre nuestra propia oscuridad. Si no alumbra, estaremos diciendo, está bonito ser. Hay mucha gente que lo dice, está bonito ser hermano, me gustaría ser hermano. Pero se la pasa diciéndome le gustaría y nunca llega a ser hermano. Como dijo aquel rey, por poco me persuades a ser cristiano. Dijo Pablo, por poco o por mucho. Aunque sea por un poquito, si no somos cristianos, aunque nos haya faltado un poquito, entonces no llegamos a ser cristianos. Y de nada nos va a servir. Cuando alguien llega y dice, ya casi alcanzo el camión, por un minuto me dejó, pero te dejó. Aunque sea un minuto te dejó, no viajaste. Bendecimos al Señor Jesús. No es una satisfacción de decir, casi lo alcanzo. ¿Pero de qué te sirvió si no lo alcanzaste? Es que corrí fuerte, pero me faltó un poquitito. Pues te faltó, ese poquitito no te permitió
alcanzarlo. Si queremos alcanzar la salvación, necesitamos hacer la palabra. Que venga la palabra y sea una realidad de nuestras vidas, amados hermanos. Aquí yo solo estoy predicando pura teoría. Cuando usted salga mañana a la calle y trate con sus semejantes, ahí tiene que practicarlo. La palabra de Dios es efectiva cuando la practicamos, cuando la vivimos a diario. De nada nos sirve, hermanos, saber muchos textos si nuestra conducta está fuera de la palabra. Porque dice el texto que aquel que la oye y no la hace es como aquel hombre que llega ante un espejo y ve su rostro, ¿verdad? Y dice, oye, me está reflejando a mí. Han pasado unos cultos y me dicen unos hermanos, ¿sabe que estuvieron duras las pedradas? Me dicen. Están diciendo que me tocó algo, que a veces nos duele. Cuando un doctor te revisa, te ausculta un doctor, te dice, ¿duele aquí? Donde te duele, ¿qué vas a sentir? Cuando te punza, te duele. ¿Y por qué duele? Porque ahí está el mal, ahí está la enfermedad. Cuando llegue la palabra a su vida y siente que le duele, ahí está el mal. Y necesitamos decirle, Señor, ayúdame. El doctor no toca solamente porque es malo, sino quiere mostrar dónde está el mal. Y la palabra de Dios llega para mostrarnos dónde está nuestro mal, dónde nos duele. Alabamos al Señor Jesús. Pero quiere que tengamos nosotros la medicina. Ningún doctor te va a dar la medicina para que la guardes en la alacena. Él te dice y está confiando que tú estás enfermo y te va a diagnosticar una enfermedad y te va a dar la medicina. Pero si tú llegas a tu casa y la guardas, ¿qué vas a hacer? Ay, hermano, bueno, yo soy uno de los que no me gusta que me inyecten. Digo, es que no me gusta que me inyecten. Pero si quiero sanar, necesito, aunque me duela, necesito que penetre en mi cuerpo el ingrediente activo, que penetre y que trabaje, que haga aquello que tiene que hacer. Así la palabra de Dios tiene que entrar en nuestras vidas, amados hermanos, y que transforme, que ilumine eso que está en oscuridad en nosotros, para que entonces seamos una lámpara, como se leía el texto anoche. Una ciudad que se pone en un monte tiene que alumbrar. Una lámpara no se prende y se pone abajo, se tiene que poner encima de la mesa para que alumbre a todos. Dice el Señor que así nuestras obras, nuestros actos, nuestras acciones tienen que iluminar a la gente. La gente tiene que ver, amado hermano, que ya cambiaste, que ya fuiste transformado. Tienen que verlo. ¿Cómo? Por nuestros hechos, por lo que hacemos. Si perdonamos, si amamos, si somos misericordiosos, si estamos atentos de los demás. Si no, solamente nos estaremos engañando, como este que viene en el espejo. Alabamos al Señor Jesús. Y esta palabra nos alumbra, nos refleja, nos hace mirar nuestra propia realidad. Y yo tengo que decir, me doy cuenta que estoy mal y necesito ser lavado. Es la gracia del Señor Jesús, es la sangre del Señor Jesús la que nos limpia del pecado, la que es el trabajo de transformarnos. Es la fe en la palabra, creer en la palabra. Es así como se prende la luz. Su Espíritu Santo viene, ese poder que alumbra nuestro ser y nos hace ver las cosas, nos redarguye. Tiene muchas formas de actuar la palabra. Nos exhorta, nos amonesta, ¿verdad? Vamos a leer en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, gloria a Dios. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Damos la gloria al Señor Jesús. 2 Timoteo capítulo 3, verso 12 en adelante. Ahí estamos. 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. No es solamente, hermanos, un manual de buenos propósitos. La palabra de Dios no solamente es una guía que voy a consultar cuando yo quiera. Hermanos, cuánto duele, y digo a mí, me duele, lo siento en mi interior, cuando alguien me dice, hermano, ore por mi hijo, ore por esto, ore por lo otro. O alguien viene, hermano, ore por mí. Y a veces me da ganas de preguntarle, ¿y tú qué estás haciendo por Dios? ¿Solo cuando tienes necesidad le estiras la mano a Dios? ¿Solamente cuando necesitas te presentas con Dios para pedirle? ¿Y el demás tiempo qué haces con Dios? ¿Qué compromiso tienes con Dios? ¿Realmente quieres servir a Dios o quieres servirte de Dios? Mucha gente solo quiere servirse de Dios cuando tiene necesidad, como si fuera un objeto. Gloria a Dios. Y agarran y le extienden la mano a Dios. Pero una vez que en su misericordia Dios les da, se olvidan de Dios. Y ya no quieren ser, hasta que tienen otra necesidad, vienen a pedirle a Dios. Hermanos, no puede ser así. Tenemos que comprometernos con Dios para serle agradecidos por todo lo que Él hace. Él nos instruye, Él quiere darnos salvación, Él quiere que cada uno vea por dónde está caminando con su palabra. Hay quienes dicen, este es que es un libro muy anticuado. Que digan lo que digan, este libro es vigente porque habla de toda la eternidad, porque lo hizo el Eterno, porque lo hizo el que sabe todas las cosas, el que te hizo a ti, me hizo a mí. Él es el creador. Él es el que nos da todas estas instrucciones, porque dice la Escritura que es útil para enseñar lo que no sé. Lo que no sé. Si el hombre no sabe, es ignorante. Hay que instruirlo, decía Séneca. El hombre que no sabe y sabe que no sabe, ¿verdad? Es ignorante. Instrúyele. Enséñale. Y Dios quiere enseñarnos lo que no sabemos, pero queremos aprender algo. Ahí está la palabra. Recurramos a la palabra. Tenemos dudas, vayamos a la palabra. Escudriñemos, busquemos. Él se va a encargar de darnos. ¿Qué más dice? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es amonestar, es convencer, es reconvenir, es reprender. Eso es redarguir. Dios quiere hacernos entender, convencernos. Pero si Dios, hermanos, nos habla una y otra vez y nosotros nos rebelamos, entonces viene una exhortación, viene una amonestación, gloria a Dios. Una corrección, porque dice que también es útil para corregir, para instruirnos en justicia. La palabra de Dios es una lámpara, ¿verdad? Así dice en Proverbios, el mandamiento es lámpara. A ver, leamos Proverbios. Gloria a Cristo Jesús. 6. Proverbios 6.
verso 20. Proverbios 6:20. Amén. Amén, hermanos. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. Bueno, iba diciendo más cosas que de qué nos va a librar al hombre, a la mujer. Gloria a Cristo Jesús. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos. Ahora ya vamos a finalizar, hermanos. ¿Cómo está la lámpara en ti? ¿Cómo está la lámpara en nuestro interior? ¿Cómo tenemos esta palabra en nuestra vida? ¿Cómo tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿Nos está alumbrando? ¿Dejamos que nos alumbre o vamos a tratar de acomodar la palabra a nuestra vida? No se me olvida un libro que estaba leyendo por allá de una persona que se llamaba Archie y decía: en el principio Archie creó a Dios, a su imagen y semejanza lo creó. Porque a veces hacemos a Dios a nuestro modo de pensar. Y decimos: es que yo así pienso que es Dios. Dios es muy bueno, Dios no nos va a castigar. Empezamos a hacer a Dios a nuestra manera. Cuando la palabra de Dios nos dice cómo es Dios, qué es Dios, y eso no va a cambiar. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero hoy el hombre quiere crear a un Dios a su forma de ser, a su propia idea. Hermanos, necesitamos estar más atentos a la palabra. Y para eso implica leer, estudiar, escudriñar, disponernos. Si vamos caminando y tropezamos, es porque nos falta luz. Necesitamos que Dios nos alumbre. Esta palabra tiene un propósito: guiarnos por un camino recto. Pero el camino, dice la Escritura, que es angosto. El ejemplo que yo les di, cuando voy en carretera y que apago la luz del vehículo a fuerte velocidad, imagínense cómo va el hombre en este tiempo sin luz. ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a suceder si el hombre sigue caminando sin luz? Se dirige a un precipicio, a un choque, a un daño. Es necesario prender la luz. Es necesario encender la luz. Mis hermanos, tomemos esta palabra, leamos y aprendamos en ella. Los únicos beneficiados vamos a ser nosotros. Amén. Le decíamos a unas personas: Dios con nosotros o sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Dios nos ayude. Dios nos ayude y nos guarde. Tome la palabra de Dios. Pero les repito, aquí solo fue la teoría. Ahí salga y practíquelo. Vívalo, léala, alumbre con su luz delante de los hombres. Que hay esa palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y entonar un canto para finalizar ya.